Mi nombre es Neto y voy a hoy compartirte el día 8 del reto de paz eterna. Creo que el tema de hoy tiene mucho que ver con la paz eterna porque tiene todo que ver con la persona con la cual más convivo, que es mi pareja. Tal vez tú no tengas pareja, tal vez no aplique, pero si estás casado o si tienes una novia o un novio, probablemente este taller sea para ti. Lo primero que te voy a compartir es que en mi experiencia mejoró mi relación con Gaby. Gaby es mi esposa desde hace 24 años. Mejoró muchísimo cuando empecé a responsabilizarme de mi sanación. Y antes de esa etapa, los conflictos estaban todos los días. Porque en mi mente había solo juicio, en mi mente había solo queja, en mi mente había solo odio. Entonces, uno de los principales factores para tener una relación santa, en mi experiencia, es buscar ayuda. Mi caminar fue empezando por psicoterapia Gestalt. En cuanto me casé, y tuve problemas. Después del enamoramiento, no creas que siempre tuve problemas, o sea, unos 2 años estuvimos muy padre, pero después de 2 años de usar la máscara del hipócrita, esa máscara del enamoramiento, es una palabra muy cierta, enamoramiento, enamora, miento. ¿Sí te das cuenta? Es una etapa en la cual yo usé máscaras, mi pareja usó máscaras para aparentar algo que no éramos. Pero después de unos meses ya tratar de usar esa máscara era imposible. Entonces, ese príncipe, el príncipe se convirtió en un sapo, esa princesa se convirtió en una ranita y la mera verdad empezó el conflicto. Em, Hay una frase que todos dicen es, ya toqué fondo, ¿verdad? Y creo que ya voy a ir para arriba porque no puedo ir más abajo. Pues en mi experiencia no es verdad. Siempre se puede ir más abajo. Siempre puedo seguir escarbando en el pozo para ir más abajo. ¿Cuándo es cuando empecé a subir? Cuando fui humilde y empecé a decir, yo no sé trabajar con mis emociones, yo no sé llevarme en pareja. Y el proceso de sanación empezó con un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Es un bestseller escrito por John Gray y habla de muchos tips para llevarte bien en pareja, pero no fue suficiente. Ese libro solamente fue a la superficie del iceberg. El problema estaba en lo profundo. Y el problema, en mi experiencia, era que tenía muchas neurosis en mi haber. Tenía la herida del abandono, tenía la herida del rechazo, tenía la herida de la traición, tenía la herida de la humillación, tenía todas las heridas que impiden ser uno mismo. Si has leído ese libro, ahí están las 5 heridas. Es un libro que te recomiendo leer. Se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. No recuerdo la autora, pero es francesa. Em, cuando Cuando empecé a ir con un psicoterapeuta que se llama Francisco de Santiago, empecé a darme cuenta de que tenía en mi costalito un montón de neurosis. ¿Y qué son las neurosis? Las neurosis son necesidades, deseos y emociones reprimidas. Es lo que conforma mi sombra. Necesidades, deseos y emociones reprimidas. Un montón de necesidades que tenía para con mi mamá, mi papá, necesidades de todo tipo, deseos incumplidos, emociones reprimidas, ni se diga. Fui criado en una época, yo pienso que si eres de mi época también fuiste criado similarmente. Tengo 46 años y cuando yo era niño no había inteligencia emocional.
Es más, ni existía ese libro de inteligencia emocional. Los padres nos criaron como pudieron. Y mi papá y mi mamá me enseñaron a aguantarme como los machos, a no expresar mis emociones. Pero ¿qué pasaba después de cierto tiempo? Que explotaba. No podía más mi emoción y salía como un demonio. Entonces, cada cierto tiempo en mi relación con Gaby, yo explotaba en ira. Ese enojo reprimido se convertía en ira. Y esa ira provocaba que yo me volviera literalmente en un demonio. Literalmente en un demonio. Tanto fue mi neurosis o mis detalles de ira que rompía platos, me iba de la casa varios días, hacía unos berrinchototes como si fuera un niño chiquito. Y después de afectar a mi hijo, que en aquel tiempo tenía 10 años, Matías estaba ya traumado, gritaba y decía, no, no se peleen. Entonces ya en ese momento cuando vi que mi hijo estaba ya empezando a demostrarme a mí y a Gaby que estaba ya trastornado psicológicamente, emocionalmente por mis conductas de loco, fue cuando fui a pedir ayuda a un maestro que es Francisco de Santiago. Este maestro de las emociones me empezó a ayudar mucho con el autoconocimiento de las emociones. Una de las cosas que aprendí con él es el empezar a dejar de juzgar a las emociones como buenas o malas. Con él aprendí que todas las emociones simplemente son energía moviéndose a través de mi sistema y que necesitaban ser sentidas para poder ser trascendidas. No existe alguna emoción que exista que sea mala. Yo antes etiquetaba al miedo y al enojo como malos. Yo siempre evadía el miedo, evadía el enojo, lo reprimía porque decía, no quiero ser como mis padres. Mis padres se divorciaron cuando yo fui niño. Entonces yo decía, yo no quiero sentir el miedo, yo no quiero expresarlo porque sé que el enojo es malo. Y el estar tantos años enjuiciando, etiquetando al enojo como malo, al miedo también, provocó en mí ataques de ira, esos desplantes tipo demonio que te digo que rompía platos y bendito Dios fui al terapeuta, porque ahora soy consciente de que muchas personas que están en las cárceles fue porque reprimieron tanto el enojo que no ni siquiera rompieron un plato. Agarraron un cuchillo o una pistola y le dispararon a su pareja. Realmente a ese grado puede llegar la neurosis cuando no nos vamos a atender con expertos emocionales. En mi caso fue como empecé a sanar. Me di cuenta en constelaciones familiares, que es otro proceso terapéutico en el cual yo estuve por muchos años, que en constelaciones familiares yo podía atender muchos asuntos pendientes con papá y mamá. Y te voy a compartir uno de los eventos que tuve en constelaciones. La primera vez que constelé con mi papá fue cuando yo puse mis manos así, no así levantadas, sino aquí abajo estaban así en postura de guerra, postura de pelear. Y la razón era porque alguien más estaba constelando con su papá. Y cuando alguien más estaba platicándole a su papá sus asuntos, yo estaba relajado y cuando empezaron a hablar de papá, yo empecé a hacer esto. Y me puse todo tenso. Y el terapeuta me observó y me dijo, Ernesto, tú sigues, trae a tu papá. ¿Quién de los que está aquí presente es tu papá? Porque en una constelación lo que hacemos es trabajar lo pendiente con alguien que está en el grupo. Y esa persona que yo elijo es la persona que más se asemeja energéticamente, tal vez físicamente. Tú de volada sabes quién es tu papá casi siempre éramos 10, los que íbamos cada viernes. Entonces yo elegí a uno de mis mejores amigos para que representara a mi papá y yo me sorprendí mucho. Yo le dije, ¿por qué sabes que tengo problemas con mi papá o pendientes? O sea, ¿por qué? ¿Cómo le atinaste? Y me dijo, observa tus manos. Y yo me quedé viendo y me dijo, por eso eres el que tú sigues, ¿no? Él se dio cuenta que yo tenía mucho enojo reprimido para con mi papá. Entonces, cuando Enrique, que iba a representar a mi papá, se puso frente a mí, me dijo, ahora sí, Ernesto, empieza a hablarle a tu papá.
Y yo lo primero que dije desde mi mente condicionada fue, papá, muchas gracias porque bla, bla, bla. Y me paró en seco el terapeuta y me dijo, gracias, madres. Observa tus manos. Sé congruente con lo que estás sintiendo. Atrévete a decirle a tu papá lo que nunca te has atrevido a decirle. Y es cuando me volví otra vez un niño de 8 años más o menos. Y desde ese niño de 8 años empecé a llorar incontrolablemente. Era era una tristeza mezclada con enojo, porque desde el niño de 8 años tenía muchas cosas que decirle a mi papá. Y después de un buen rato de descargar toda esa, perdona por la palabra que voy a usar, pero es la verdad, es para mí eso es. Después de descargar toda esa mierda que me estaba matando, esa mierda emocional que me estaba matando, fue cuando empecé a desahogarme y sentirme un poquito más ligero. Y digo un poquito porque ahí no terminó la terapia. No, no por haber hecho esa constelación familiar, yo puedo decir que ya estoy liberado, ya no tengo problemas con papá. No, no, no. Fue un proceso paulatino de ir poco a poco, liberando todas esas neurosis, todas esas emociones reprimidas, todos esos deseos reprimidos, todas esas necesidades reprimidas. Entonces, en primer lugar, y desde mi experiencia te lo puedo decir, para poder tener relaciones santas necesitamos pedir ayuda. Yo la pedí a un terapeuta, tú pídela a quien más tu discernimiento te diga. O sea, puede ser que no sea un terapeuta, tal vez sea un padre de la iglesia, que tú le tengas mucha confianza, tal vez necesitas un apoyo espiritual, o tal vez necesitas un apoyo psiquiátrico, no sé si tengas algún desequilibrio en tu balance neuronal o como se le llame, y necesites alguna ayuda de una pastilla para poder tratar eso que tú tengas. No lo sé, realmente no lo sé cuál sea tu caso, pero lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia el pedir ayuda es la única forma de sanar. Por algo los alcohólicos anónimos dentro de sus 12 pasos manejan el primer paso como reconozco que yo no puedo y que existe un poder superior que sí puede ayudarme. Ese es el primer paso también en la sanación de relaciones. Y es así como empecé a sanar con Gaby. Yo me di a la tarea mucho de leer muchos libros sobre relaciones de pareja saludables. Incluso hice un curso, si me sigues desde hace 20 años, hice hace como 15 años un curso que se llamaba así, Relaciones de pareja saludables, que lo vendíamos junto con otro curso que se llamaba Escuela para Padres, que lo vendíamos como un bono adicional, Sexualidad Plena. Esos 3 talleres los hice junto con mi maestro de Gestalt. Ahorita te lo voy a mostrar para que lo conozcas. No lo tengo aquí en vivo, pero sí lo tengo aquí en un cuadro. Él es Francisco de Santiago. Él es quien me sanó emocionalmente. Él es quien me enseñó todo lo que sé sobre emociones. Y este señor, gracias a él, fue que empecé a comprender muchas cosas que antes no comprendía. Uno de los lingotes más grandes que me han caído en tantos años de terapia es este. Y escucha bien, porque probablemente esto sea lo más importante de esta charla del día de hoy. No puedo perdonar a nadie si no lo conozco primero. No puedo amar a nadie si no lo comprendo primero. No puedo tener confianza en alguien si no lo entiendo primero. Para poder perdonar, amar y tener confianza necesito conocer, comprender y entender. En ese orden. Cuando hacíamos procesos de constelaciones familiares, llámese con mi papá, con mi abuela, con mi mamá, con mi pareja, con mi hijo, hice un montón de constelaciones familiares. Me di cuenta de que en cada constelación familiar sucedía ese proceso. Primero conocernos, porque no puedes perdonar algo que no conoces, que no comprendes. Por algo la frase de no hay nada que perdonar, solo algo que comprender.
pero no puedes comprender algo si no te cae el 20, si no te dan esa pieza del rompecabezas que hace falta para perdonar. Y esa pieza del rompecabezas comienza por soltar al ego, pedir ayuda y mostrarte desnudo, totalmente vulnerable. Y es lo que hacemos en constelaciones familiares. Constelaciones familiares, de todos los procesos terapéuticos que conozco, en mi experiencia es el más eficiente. He estado en sillas vacías, en procesos de escribir cartas para liberar emociones, colapsos, infinidad de procesos terapéuticos, y sin duda de todos los procesos terapéuticos, el que más beneficios ha tenido en mi experiencia es constelaciones familiares. Yo ofrezco constelaciones familiares por teléfono. Si en algún momento quieres que te ayude con eso, con todo gusto estoy a tus órdenes. La página es ernestoguerra.com. Ahí en ernestoguerra.com está toda la información de las terapias que ofrezco. Pero volviendo al tema, cuando empecé a conocer a mi papá, empecé a comprenderlo y por añadidura a entenderlo. Dejé de enjuiciarlo y empecé a perdonarlo. Empecé a amarlo y tener mucha confianza en él. La relación con mi padre cambió muchísimo a partir de que empecé a sanar la relación que tenía en mi mente con él. ¿Sí te das cuenta? No es que yo esté peleado con mi papá. Estoy peleado con mi papá porque no he sanado lo único que hay que sanar, la percepción errónea que tengo de mi padre. Es lo único que hay que sanar. Cuando tú empiezas a ir al origen y no al efecto, la causa del problema no es mi papá, no es Gaby, no es mi hijo, no es mi mamá, no es nadie afuera. La causa es una percepción errónea que tengo de esas personas. ¿Y cómo logro cambiar mi percepción? Conociéndolas y conociéndome. Conociéndome y conociéndolas a esas personas. Y desde ese conocer, desde el corazón, es cuando empiezo a comprenderlas, entenderlas, perdonarlas y amarlas tal y como son. Otro ejemplo, un día hice un proceso de parecido a una constelación familiar, pero como no había un grupo, yo fui con Francisco de Santiago y le dije, Paco, tengo una tora ahora con mi mamá. Y me dijo, a ver, platícame, ¿cómo está el rollo? Y dije, más o menos, me dijo, ok, vamos a hacer un proceso de esta manera. Quiero que por favor te pongas aquí y elijas un cojín de estos cojines que tenemos aquí en el salón. Generalmente los consultorios de los psicoterapeutas Gestalt están llenos de cojines porque se hacen muchos procesos en el piso. Me pidió agarrar dos cojines. Uno lo puse enfrente y otro a mi derecha. Y me pidió que yo empezara a hablarle a mi mamá con los ojos cerrados, como si estuviera mi mamá en ese cojín que está enfrente de mí. Cuando yo empecé a hablarle a mi mamá, le empecé a decir hasta de lo que se iba a morir. En ese tiempo, pues lógicamente no estaba bien con mi mamá y yo pensaba que estaba mal ella. Yo iba con el dedito acusador, ¿te fijas? Un dedo para allá, pero hay tres dedos para acá. Pero yo nomás veía este dedo. Yo pensé que ella era la malvada. Entonces empecé a atacarla y empecé a decirle un chorro de cosas hirientes. Y ya cuando terminé, en aquel tiempo pensé que ya había terminado la terapia y le dije a Paco, ya no tengo nada más que decirle. ¿Ya me puedo ir? Y me dice, no. Ahora te pido que te pongas en el cojín de tu mamá y lo abraces. Cierra tus ojos. Ahora respira como tu mamá. Siente como tu mamá. Piensa como tu mamá. Y quiero que ahora le hables a Neto que está enfrente a ti. Válgame Dios. Sentir el dolor de mi mamá. Pensar con mi mamá. Y darme cuenta de todo su bagaje que era mucho más pesado que el mío, de todos sus neurosis, mucho más grandes que las mías. Dije, ¿quién soy yo para juzgar a mi madre? ¿Quién soy yo para decirle que ella tiene algo malo o que ella es mala en algo? Pero ese 20 me cayó hasta que me puse en sus zapatos y este proceso terapéutico llamado silla vacía, este proceso se llama silla vacía, ese proceso cuando abracé la almohada de mi mamá, me convertí en mi mamá, es cuando me cayeron todos esos 20, todos esos lingotes de oro. Y fue un lloradero tremendo porque dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo yo juzgar a mi mamá cuando ni siquiera había comprendido todas sus emociones, todas sus represiones, todos sus traumas, porque son muchos traumas los de mi mamá?
todas sus neurosis, muchísimas más que las mías. Entonces empecé a sentir lo que es la verdadera compasión. Y bueno, eso para mí ha sido el proceso para tener una relación santa con Gaby. Gaby y yo actualmente tenemos la mejor etapa de nuestra vida. Es en serio, creo firmemente en que tenemos de los 24 años de casados, creo firmemente que este es el mejor año de todos esos 24 años. La razón es sencilla. Dejé de apuntarle un dedo hacia afuera y empecé a responsabilizarme de estos tres que apuntaban hacia mí y empecé a unirme más a Dios, que es el dedo que apunta hacia arriba. La ascensión de los Ishayas, ahí te va. Otra forma, ¿cómo puedes tener relaciones santas? Hubo un momento después de hacer muchos procesos terapéuticos que yo, en medio de una terapia, en medio de una constelación, me di cuenta de que ya estaba harto del drama. Cada vez que iba a constelar, yo me daba cuenta que recordaba el pasado. Y el ego es eso, el pasado. Solo veo el pasado, dice un curso de milagros. Entonces, cada vez que yo iba a terapias, cada vez que hacía constelaciones familiares, lo único que hacía es reafirmar el falso yo. Entonces, hubo un momento, un maravilloso momento cuando dije, basta de hacer historias. Necesito aprender a vivir en el presente. Ya estoy harto de estar reviviendo el pasado. Pareciera que soy masoquista. Es el masoquismo. Ir a terapia por 8 años se estaba convirtiendo en un masoquismo. Masoquista es aquel que le gusta hacerse daño a sí mismo. Y no hay forma más eficiente para ser masoquista que estar recordando constantemente el pasado. Culparte de lo que hiciste mal, constantemente atacarte en tu mente, en tus acciones, en los accidentes que tenía, porque tenía muchos accidentes en aquella época, muchísimas enfermedades y accidentes que me autocastigaba a mí mismo por justamente estar recordando el pasado, estar perpetuando el pasado. Entonces, un día me cayó el 20 y empecé a ir a, ¿qué crees? Primero fue un curso de milagros antes de los Ishayas. Por 2 años, de 2012 a 2014, me la pasé todos los lunes, sin faltar a mi clase de texto de un curso de milagros. Yo empecé por texto, no por lecciones. Y en esos 2 años de estar ahí con Magali, empecé a darme cuenta de lo que es mi ego. Yo antes era inconsciente de mi ego. Mi ego, sí, mi ego. Mente no observada. Era un esclavo de la mente condicionada. Yo no sabía que era el ego. El ego me comandaba. Hay una frase que me encanta y dice, la mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. La mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. Yo era un esclavo de la mente y no sabía que era un esclavo de la mente. Yo me identificaba con todos los pensamientos, con todas las voces. Yo nunca sabía que tenía un recurso llamado Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en mi experiencia, es una mente en paz. Quien tiene una mente en paz está con el Espíritu Santo. Quien no tiene una mente en paz está con el ego. Entonces, poco a poco, esta teoría, porque un curso de milagros, más que una práctica, fue una teoría de lo que es el ego y lo que es una mente en paz. Espíritu Santo, quítale todas las connotaciones religiosas, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente una mente en paz. Entonces, cuando empecé a tener poquito a poquito una mente más en paz, gracias a la guía de mi maestra Magali, que aquí la tengo, déjate la muestra. Ella es Magali. Ella es Magali. Aquí aparece con sus nietas. Ella es Magali. Ella es mi maestra de un curso de milagros. Ella me enseñó lo que es el santo y bendito Hijo de Dios. Tú eres el santo y bendito Hijo de Dios. Y todos somos el santo y bendito Hijo de Dios, aunque cometamos errores. Ella me enseñó que la culpa no existe, que solo existen errores y que los errores son corregibles en este instante santo. Ella me enseñó que tú y yo y todos los seres humanos
somos lo que elegimos ser en este instante santo. No somos lo que fuimos en el pasado. Como dice la lección de un curso de milagros, no veo a mi hermano tal y como es ahora. Siempre lo juzgo desde mi pasado, ¿no? Pues en el pasado fue así y por lo tanto voy a juzgarlo porque en el pasado fue así. Tú no eres tu pasado, tú eres lo que eliges ser en este instante santo. Tú eres por eso mismo eres el santo o la santa y bendita hija de Dios. Y todos somos el santo y bendito Hijo de Dios. El ego no es más que una distracción temporal del ser. El ego no es más que una distracción temporal. Hay veces que nos dura muchos años y ese muchos años, si lo vemos desde la gran historia, es así de chiquito. Es temporal, no es nada. Aunque hayan sido varias vidas, eso es temporal también. Paciencia infinita, resultados instantáneos. Es otra de las muchas cosas que aprendí de un curso de milagros. La voluntad de Dios es perfecta felicidad para su hijo. Elijo paz en lugar de esto. Hay tantos lingotes de oro que me cayeron con Magali y eso fue parte del proceso para convertir mi relación tóxica que tenía con Gaby, con mi papá, con mi mamá, con todo el mundo, en una relación santa. Cambias tu percepción errónea por una percepción amorosa y todo en el exterior se vuelve una relación santa. Porque la única relación es la relación que tienes contigo mismo. Existe solo una relación y es la relación que tienes contigo mismo. Todo lo externo es simplemente una proyección de cómo está mi mente. Si en mi mente hay amor, proyecto amor. Si en mi mente existe odio, resentimiento, culpa, miedo, preocupación, bla, 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 pues voy a proyectar lo mismo en mi pareja, en mi papá, en mi mamá, en mis compañeros de trabajo y en todas las personas con las cuales yo me relaciono. Ir a la raíz es aprender a estar en paz, en mi experiencia. ¿Y sabes cuándo fue cuando me motivé de ir más profundo y dejar un curso de milagros por un tiempo? Cuando al final de una clase de un curso de milagros fui con mi maestra Magali a solas y le dije, Magali, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un instrumento del amor de Dios. Quiero ser un obrador de milagros. ¿Cómo le hago para conectar con el Espíritu Santo como tú lo haces? Y ella nunca se me va a olvidar la respuesta que me dio. Medita, me dijo. Y yo estaba apuntando, dije, va a ser una receta de varios pasos, ¿verdad? Y me dijo, yo le dije, ¿qué más? Y ella me dijo, solo eso. Porque cuando meditas, estás en paz. Y cuando estás en paz, estás con Dios. No necesitas más que elegir paz en este momento para estar junto con el Espíritu Santo. Y fue cuando elegí salirme de un curso de milagros y meterme de lleno a la maestría del ser y convertirme en un monje Ishaya. Y un monje Ishaya, en mi experiencia, es una persona que destina 2 o 3 horas de su día al silencio. Mi maestro asciende 4 horas más o menos, por lo que he escuchado, ¿eh? No se lo he preguntado, pero me lo han platicado. Déjame te muestro el otro maestro. Él es Maharishi Krishnananda Ishaya. Él es mi otro maestro de meditación. Entonces, vamos a ir por orden. Primero fue este maestro, 8 años en psicoterapia gestal, procesos emocionales. Después fue Magali. Ay, güey. Magali me enseñó lo que es el ego. Y al saber lo que es el ego, empiezo a saber quién soy realmente. Para poder saber quién soy realmente, necesito saber quién no soy. O sea, ella me enseñó todo lo necesario para identificar al ego. Por ejemplo, una de las cosas que decía Magali, que decía que era como un test para saber si estoy en ego, es pregúntate si estás careciendo, sufriendo o enfermando, o las tres juntas al mismo tiempo, ¿no?
Sufrir, carecer o enfermar son las características del ego. Si estoy sufriendo en cualquier área de mi vida, si estoy enfermo en cualquier área de mi cuerpo, si estoy careciendo, fíjate, careciendo no nomás en dinero. Puedo carecer de amor, puedo carecer de alegría, puedo carecer de amigos, puedo carecer de dinero también. Puedo carecer de salud. Cuando estás con esa sensación de vacío interno, de depresión, eso es carencia. Eso es ego. ¿Y cómo saber si estoy en ser? ¿Cómo saber si estoy junto al Divino Maestro, junto al Espíritu Santo? Cuando estoy en paz y con un contentamiento total. Y el contentamiento no es más que una satisfacción de vivir, de sentir, de hacer, de tener lo que el instante santo me esté dando en este momento. Feliz con el momento presente, independientemente si tengo o no dinero, independientemente si tengo o no salud, independientemente de si estoy bien o no con mis hermanos, independientemente de lo que sea. Es una satisfacción en todas las áreas de mi vida en este momento presente. Eso es la paz de Dios. Y eso es lo que me enseñó, una de las tantas cosas que me enseñó mi maestra Magali. Pero para mí, el curso de milagros es la práctica, lo que es, perdón, el curso de milagros es la teoría. La práctica del silencio, esta me la enseñó este señor. Este señor me enseñó y me sigue enseñando todo lo relacionado a la meditación. Nosotros le llamamos ascensión de los Ishayas. Y la ascensión de los Ishayas significa ir más allá del ego a través de una conciencia superior. Entonces, lo que hacemos es aprender a observar los pensamientos, permitirlos y soltarlos. Por fin me voy a desidentificar. Desidentificar es separarme, disociarme de todos esos pensamientos que antes creí que yo era. Me desidentifico también de mi identidad como ego. Me desidentifico de mi rol de papá. Me desidentifico de mi nombre Ernesto Guerra o del otro de Ananda Ishaya. También me desidentifico porque todo eso es ego. Me desidentifico de todo porque el silencio es la voz de Dios. Todo lo demás son malas traducciones. Es ir más profundo. Si te fijas, empecé por las emociones, después me fui a la teoría de un curso de milagros que te ayuda mucho con la comprensión y es importante en mi experiencia, sí es muy importante la comprensión, pero después dije, quiero ser como Magali. ¿Cómo le hago para estar en paz como ella? Aprende a meditar. Entonces, el tema de hoy es relaciones santas. ¿Cómo convertir relaciones tóxicas en relaciones santas? Simple y sencillamente pidiendo ayuda. Con el discernimiento, con la conciencia que tengas en este momento, desde donde estés parado, no importa dónde estés. Hay personas en Cuba, hay personas en Venezuela que han decidido sanar y lo han hecho a distancia, ya sea por Zoom, ya sea buscando en YouTube, ya sea buscando en Google. No hay pretexto. Ahora con el Internet no hay pretexto. Puedes incluso vivir en una ciudad o un pueblo donde no haya ningún psicoterapeuta Gestalt, pero si estás viendo este video es porque tú tienes Internet. Entonces ya no hay pretexto. Quien dice es que no tengo un maestro, no, no hay pretexto. Lo único que se necesita para sanar es voluntad. Como dice un curso de milagros, una pequeña dosis de voluntad es lo único que requiere el Espíritu Santo para hacer la expiación en tu mente, para corregir el error en tu mente. Y cuando corrijo el error en mi mente, corrijo el error en toda la filiación. Por lo tanto, no tengo que hacerme responsable de cambiar a mi esposa, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hijo, ni a nadie a quien yo considere que soy responsable de cambiarlos. En ningún momento se me ha pedido que yo cambie a nadie. De hecho, todos los grandes maestros de la humanidad, entre ellos Buda, Jesús, Alá y todos los que han venido como avatars de este mundo y que han sido los grandes maestros espirituales, dime, cualquiera de estos maestros,
en algún momento, dentro de sus enseñanzas, le han dicho a las personas, para que tú despiertes, necesitas cambiar al mundo? Ningún maestro ha dicho eso. Ningún maestro ha dicho cambia afuera. Cambia lo externo para que tú puedas despertar. Cambia a tu mamá, cambia a tu hijo, cambia a tu esposa, cambia a tu esposo, cambia a tu pareja. No, eso es la trampa del ego, querer cambiar lo externo. Todos los grandes maestros espirituales, lo único que nos han recordado es cambia tu percepción errónea. Cambia tu percepción errónea. Cambiando tu percepción, cambias tu mundo. Porque la percepción es justamente los lentes. Los lentes. Estos lentes, si están claros, puedo ver claro, pero si están llenos de tierra, como lo es el ego, no puedo ver. Incluso ahorita no veo bien con ellos porque lo uso nomás para leer. Entonces, puede ser que toda tu vida hayas estado usando unos lentes que modificaron la percepción de la realidad. Ese es el ego. Son lentes con una graduación incorrecta. Cuando vas al silencio, es como si te pusiera nuevamente, te hiciera el oculista un estudio y te diera los lentes con la graduación perfecta para ti, para que veas 100% clarito, tanto de lejos como de cerca. Esta analogía es justamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eso que nos permite volver a ser tal cual Dios nos creó. Eso que nos permite percibir amorosamente. Eso que nos permite estar en paz independientemente de quién soy, qué hago o qué tengo o con quién estoy. Eso es la paz de Dios. Entonces, la relación santa requiere mucho, 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 mucho compromiso con el deseo más grande de mi corazón. Y con esto termino. El deseo más grande de tu corazón es tu guía. El deseo más grande de tu corazón, eso me lo enseñaron los Ishayas, es el secreto más grande, mejor guardado de los maestros espirituales. Cuando conoces cuál es el deseo más grande de tu corazón, puedes saber, puedes más bien, es como si te dieran la brújula, te dieran el GPS, el Waze o el Google Maps más maravilloso para guiar tu vida. Porque cuando sabes cuál es el deseo más grande de tu corazón, ya no te distraes con tantas solicitudes de tu mente condicionada. Por ejemplo, yo cuando fui al curso de la primera esfera, me preguntaron, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Yo ya estaba harto de sufrir, tenía 36 años y les dije, quiero paz interior. Ese es el deseo más grande de mi corazón. Y me dijeron, ¿le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Y yo agaché la cabeza y dije que no. La maestra me levantó el mentón y me dijo, felicidades, porque puedes elegir ahora por el deseo más grande de tu corazón. Y para efectos del despertar, lo único que se necesita es tomar la decisión aquí y ahora. ¿Cuántas veces? Cada vez que me distraiga, cada vez que me distraiga, cada vez que me distraiga, pero con un nuevo requisito, sin perder un solo instante en pensamientos de culpa. La culpa es del ego. La culpa es una fabricación falsa del ego. Y la única forma de salir de la culpa es dejando de darle poder. ¿Y cómo le dejo de dar poder? Corrigiendo errores, sin culpa. Todos cometemos errores, pero no metámosle más sufrimiento a los errores. Si me equivoqué, simplemente borrón y cuenta nueva, lo corrijo con amor, me responsabilizo con amor y le doy la vuelta a la página, lo que sigue. No perder un solo instante en pensamientos de culpa. O como diría una maestra Ishaya, no mires atrás, jamás. Enfócate en este instante santo y reconócete como el santo y bendito Hijo de Dios, porque en este instante santo tú puedes ser lo que eliges ser. Y si eliges paz, como en mi caso es el deseo más grande de mi corazón, si elijo paz en lugar de todo mi pasado, yo estoy libre de toda culpa. Vuelvo a ser inocente y vuelvo a ser puro. Vuelvo a ser tal cual Dios me creó. Entonces, de eso se trata. De eso se trata las relaciones santas. Sé que muchos, al escuchar mi testimonio, van a decir, ¿está loco este neto si cree que yo voy a hacer todo ese camino de tantos años para poder lograr tener una relación santa? Mira, lo único que te puedo decir es esto.
En esta vida tenemos dos opciones, o despierto o me quedo dormido, algo así como la Matrix, cuando Neo, Morpheus, pero Morpheus le da las dos pastillas a Neo y le dice, ¿cuál pastilla quieres? La roja te va a despertar, la azul te va a hacer permanecer inconsciente, te va a hacer permanecer en el ego, es más, ni siquiera te vas a dar cuenta de por qué te pusiste triste o por qué enfermaste o por qué te sientes vacío. Simplemente vas a vivir en la ignorancia. ¿Quieres despertar? Toma la roja. ¿Qué quieres tú? Esa es la decisión más importante de toda tu vida. ¿Quieres en esta vida despertar o simplemente quieres quedarte en la ignorancia? No hay bueno ni malo en esta vida. No hay nada bueno y no hay nada malo en esta vida. Solamente una consecuencia que pagar por elegir una u otra pastilla. Nada más. Entonces, mi testimonio no es para decirte ven a cursar el curso de primera esfera o no es para decirte ven a un curso de milagros. Para nada. Simplemente te estoy compartiendo mi experiencia porque hay muchos seguidores míos que probablemente nunca han sabido esto de mí y es importante que sea honesto contigo y te diga mi proceso. Mi proceso no fue fácil, mi proceso fue lleno de muchas neurosis y siguen apareciendo mis neurosis cuando dejo de hacer mi práctica espiritual, cuando dejo de hacer mi práctica emocional, cuando dejo mi curso de milagros. Para mí esas tres herramientas han sido clave para poder yo tener relaciones santas y poder decir que independientemente de los 24 años que llevamos juntos, independientemente de todas las peleas que tuve desde el ego con Gaby, que probablemente fueron muchos años, en este momento presente es la mejor etapa de mi matrimonio. Y eso es lo que importa. Lo demás fue otro Ernesto el que estuvo en ese momento. Ese Ernesto ya no existe. Solo existe este que estoy en este instante eligiendo en cada momento. Pues hasta aquí mi reporte, Lolita. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nunca hago promoción de mis cursos, pero sí los voy a hacer ahora porque ya es momento de hacerlos. Métete a escueladelafelicidad.org. Ahí están todos los cursos que ofrezco. Hay cursos los lunes de familias despiertas. Hacemos muchos procesos de constelaciones familiares en grupo y la mera verdad, este grupo de los lunes ha sido una bendición para mí. Hay muchas personas que están aquí en el grupo de familias despiertas que llevan ya 2 o 3 años conmigo. Y la mera verdad, una lleva 4 años. Y la mera verdad, se han convertido en mis maestros también. Yo sano junto con ellos. A veces tengo atores emocionales y les digo, hoy no soy maestro, hoy soy alumno, necesito que me ayuden a constelar con mi mamá, mi papá, mi esposa o quien sea que tenga el atore, porque independientemente de los años que lleva ascendiendo, independientemente de los años que lleve haciendo terapias, sigo atorándome, soy humano, me distraigo, pero lo más importante es que ahora no dejo que pasen los años, no dejo que esa represión emocional, esa represión en mi sombra se convierta en un demonio, como antes lo hacía, que rompía platos y hacía berrinchotes, porque eso sí ya no sucede. Antes mi vida era así, un sube y baja, un día bien y un día mal. Ahora es así, pero siempre hacia arriba. Ya no dejo que vaya hasta abajo. ¿Va? Pues eso es todo, hermanos. Si quieres más información de los cursos que doy, te dije el de familias despiertas, pero también tengo los domingos otro que se llama Volviendo al Corazón y ahí me enfoco a un curso de milagros. Muchos de ustedes no saben, pero yo doy un curso de milagros todos los domingos y voy a lo profundo. Así como hoy fui a lo profundo en el tema de lo que es el despertar o cambiar las relaciones tóxicas a relaciones santas, ahí nos enfocamos a un curso de milagros, porque en un curso de milagros he descubierto la teoría, pero los domingos lo mezclo con práctica. Hacemos ejercicios para poder observar los pensamientos, permitirlos y soltarlos. Y desde ahí introducimos lecciones de un curso de milagros, que son verdades absolutas que nos llevan al silencio. Si te late, cuesta solamente $7 si vives en Latinoamérica o cuesta $14 si vives en otros países del primer mundo. Todo depende depende del sapo la pedrada, decimos aquí en México, entonces eso lo considero justo.
Si quieres más información, ya te dije, la página es www.escueladelafelicidad.org. Y en ernestoguerra.com están todos los talleres que doy presencialmente. En caso de que vivas en Puerto Vallarta o me quieras llevar a tu ciudad para que dé un taller en tu escuela, en tu universidad, en tu empresa, también doy talleres de capacitación. ¿Sale? Bendiciones, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.